Hola, muy buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a tener una clase sobre la tabla periódica, para lo cual, utilizando esta presentación que acabo de diseñar, vamos a hablar un poco sobre ella. Pero antes de hablar sobre la tabla periódica, vamos a hablar de de lo que está dentro de la tabla periódica, que son los átomos. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué es un átomo? Nos dice que es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tienen las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. ¿Okay? Toda la materia en el universo está compuesta por átomos. En esta imagen de aquí podemos ver las partes del átomo, que son el protón y el neutrón, que se encuentran en el núcleo. Y afuera tenemos lo que es el electrón. Cabe destacar que el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Bien, habiendo aclarado esto, ahora vamos a hablar sobre la tabla periódica. ¿Por qué se dio la necesidad de poder agrupar los átomos, los elementos en la tabla periódica? Entonces nos varíamos al siglo XIX. En ese tiempo no se sabía de la existencia de electrones y protones y desarrollaron una tabla periódica utilizando sus conocimientos de las masas atómicas. En ese tiempo no nadie hablaba de electrones ni protones, faltarían años para que empezaran a hablar de ello. Entonces lo clasificaron según sus masas. Y fue gracias a estas dos personas, Dmitri Mendeleev, que era ruso, y Lothar Meyer, que era alemán, que se empezó a trabajar en la tabla periódica. Ellos trabajaron de manera independiente, pero llegaron a las mismas conclusiones, diferenciándose un poco la de Meyer con la de Mendel. Ahora, la tabla periódica se le atribuía a Mendeleev porque en 1869 él presentó su propuesta, mientras que Lothar Meyer lo hizo en 1870. Ahora, Lothar Meyer lo que sí dijo era que todos los átomos tenían el mismo peso y realmente eso no fue cierto. Entonces eso es un pequeño error que él tuvo. Ambos lo que hicieron fue que propusieron una clasificación amplia para los elementos, basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. Ellos se fueron dando cuenta que ciertos elementos tenían unas propiedades similares y que se iba repitiendo esto con otros elementos. ¿Ok? Y así fue como Mendeleev, perdón, hizo su tabla periódica. Si aquí la pueden observar, verán que aquí hay espacios. Eh, Mendeleev dijo que aquí iban a haber elementos que todavía no habían sido descubiertos, pero que existían. Como a este de acá lo llamó ECA aluminio porque se encontraba abajo del aluminio. En la actualidad sabemos que hay un elemento existente que se llama galio y que tiene todas las propiedades que Mendel predijo que iba a tener en su mayoría. Pero estas tablas presentaban incongruencias y así como un ejemplo era que el argón, que era un gas inerte, tenía mayor masa atómica que el potasio y tendría que estar entre el litio y el sodio, pero no lo está realmente, está en otra columna. Entonces, para resolverlo, se cambió la clasificación por su número atómico. De esta manera, se pudo ordenar de una manera más fácil y más compleja también, porque se dieron cuenta que estos periodos se iban a estar repitiendo. Nos dicen también que el número atómico nos señala el número de electrones y protones de los átomos de un elemento. La configuración electrónica de los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. Más adelante vamos a ver de que esto se repite bastante. Ahora que ya sabemos quiénes diseñaron la tabla periódica, ahora vamos a poder ver cómo están clasificados los elementos. ¿Okay? La reactividad química de los elementos está determinada en gran parte por sus electrones de valencia, que son los electrones que ocupan el nivel de energía externo. Los electrones de valencia son los que están en la capa de valencia, que es la última capa de un electrón, de un átomo, perdón, en la que se encuentran estos electrones. De acuerdo con el tipo de subnivel que se ha llenado, los elementos se dividen en categorías: elementos representativos, gases nobles y metales de transición. Ahora vamos a hablar un poco sobre los elementos representativos. Estos elementos son los elementos del grupo 1A hasta el 7A, todos los cuales tienen incompletos los subniveles S o P del máximo número cuántico principal. ¿Okay? Al observar las configuraciones electrónicas de los elementos representativos surge un patrón claro. Todos los elementos en un grupo determinado tienen el mismo número
y tipo de electrones de valencia. Quiere decir entonces que en el grupo 1A todos esos electrones van a tener, todos esos átomos, perdón, van a tener un electrón de valencia. En el grupo 2A todos los átomos van a tener 2 electrones de valencia, así sucesivamente. Ahora aquí tenemos como ejemplo la configuración electrónica del cloro que está en el grupo 7A y por lo tanto va a tener 7 electrones de valencia o 7 electrones en su última capa. Que aquí pueden ver que el nivel 3 va a tener un orbital S y un orbital P, pero está incompleto. Si ustedes se fijan, el orbital P soporta 6 electrones, pero aquí solo hay 5. Entonces, esa es una característica que tienen los elementos de transición. Ahora, los gases nobles, a excepción del helio, que están en el grupo 8A, tienen el subnivel P completamente lleno. Estos tienen sus 6 electrones en el orbital P, completamente llenos, lo que les da estabilidad. Como pueden ver aquí, miren, los gases nobles se comportan de manera muy similar. Sus subniveles NS y NP están completamente llenos, una condición que suelen correlacionarse con una gran estabilidad. Aquí tenemos los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora, todos tienen, a excepción del helio, todos tienen el nivel P, el subnivel P lleno. Miren, P6, P6, P6 en todos. Todos lo tienen lleno y todos tienen 8 electrones en su última capa de valencia por estar en el 8A. 2 y 6, 8. 2 y 6, 8. Miren acá, 2, 6, 8. A excepción del helio que solo va a tener siempre 2. Ahora tenemos los metales de transición. Los metales de transición son los elementos de los grupos 3B hasta el 12B, los cuales tienen incompleto el subnivel D o forman fácilmente cationes con el subnivel D incompleto. Ok, estos elementos lo que tienen en común es que todos van a tener el subnivel D incompleto, no lo van a tener lleno. Y aquí nos dice que aunque la configuración electrónica de valencia de los metales de transición no siempre es la misma dentro de un grupo y no hay un patrón, todos los metales de transición comparten muchas características que los distinguen de los demás elementos. La razón es que todos los metales tienen un subnivel D incompleto. ¿Ok? Y los lantánidos y los actínidos se parecen entre sí, pues tienen subniveles F incompleto. Sabemos que los subniveles D soportan 10, ¿verdad? Y que los subniveles F 14. Ahora, aquí tenemos la configuración electrónica del hierro y del cobre. Si ustedes se fijan, el subnivel D del hierro tiene solo 6 electrones, le hacen falta 4 para tenerlo completo. Y en el cobre, en el subnivel D solo tiene 9, hace falta 1. O sea, esa es la característica que tienen estos elementos, que todos van a tener el subnivel D incompleto. Y los laceros, los lantánidos, los antínidos no van a tener los 14 electrones en el subnivel F, que es la máxima cantidad que soporta este subnivel. Ahora, aquí tenemos una tabla periódica que nos indica dónde están estos elementos. Los elementos representativos, miren, desde el 1A hasta el 7A. Todos estos con la característica que tienen el subnivel P sin llenar, que lo tienen incompleto. Luego tenemos los gases nobles o gases inertes, que estos sí van a tener el subnivel P completo, a excepción del helio, que tiene un subnivel S nada más. Y por lo tanto todos van a tener 8 electrones en su capa de valencia. Ahora aquí tenemos los elementos de transición, que la característica que tienen ellos es que todos los elementos van a tener el subnivel de sin llenar, que este no va a llegar a 10, y la serie de los lantánidos y los actínidos, que también son los elementos de transición interna, que estos lo que no van a tener es subnivel F lleno. ¿Okay? Esta es una manera entonces de representar los elementos. Hay otra. Y ahorita vamos a verla. En el siglo XXI en el que estamos, ya la tabla periódica tiene esta estructura. Ha cambiado bastante con la estructura inicial de Mendeleev. Ahora, si ustedes se fijan aquí, esto se forma como una escalera. ¿Okay? Esta escalera a mí me sirve para poder distinguir los no metales que están al lado derecho de los metales que se encuentran al lado izquierdo. ¿Okay? Esa es otra manera de poder eh, clasificarlos. Y los elementos que están cerca de la escalera que se encuentra aquí son los elementos llamados metaloides, que tienen características tanto de metal como de no metal. Ahora, si ustedes han podido observar cómo la tabla periódica ha cambiado a lo largo de la historia, hasta nuestros días se van a dar cuenta
de que existen otros tipos de clasificaciones, como por ejemplo, según su tipo, si es eh, sólido, líquido, eh, transuránico también. Ok, ahora son 118 elementos. Hay unas tablas periódicas actualmente que ya tienen 121, pero estos todavía están en discusión por la UPAC, que es la que se encarga de velar por esto. Ahora bien, ya para ir finalizando, yo les dejo estas 4 preguntas, las cuales quiero que respondan y que me envíen a mi correo o a mi WhatsApp para poder chequeárselos. Espero que lo puedan hacer y jóvenes, siempre les estoy diciendo que se queden en sus casas, que periódicamente se estén lavando las manos con jabón y que ante todo estén pendientes de las noticias. Espero poder verlos pronto y me despido, no sin antes desearles un feliz día. Nos vemos.